Doctor, ya tengo las diapositivas para compartir. Muy bien, por favor, compartir. Bueno, en aras del tiempo vamos a empezar. Traumatismo en el parto también lo llaman traumatismo obstétrico, ¿no? Son lesiones a veces que se producen en el feto o en el recién nacido. A ver, la siguiente lámina, por favor. Bueno, se refiere, ¿no?, por definición a aquellas lesiones producidas en el feto o en el recién nacido, por causas mecánicas o no. En el feto, ¿cuándo sería producido? Cuando está en sufrimiento fetal, ¿no? Agudo, ¿no? Y mecánicas en el recién nacido, cuando, en el expulsivo sobre todo, ¿no? Durante el expulsivo, que pueden desencadenar la muerte fetal, ¿no? Intraútero, ¿no? En el transcurso del trabajo del parto o en el momento cuando se hace la reanimación, muy tarde, ¿no? Por eso uno tiene que saber reconocer los factores de riesgo. No todas estas lesiones pueden evitarse aún prestando la asistencia adecuada. Bueno, hay un principio administrativo. A ver, la siguiente lámina. Dice precisión de la escritura. A veces todas las actividades que realizamos en el hospital no es con dolo, ¿no? Para hacer daño al niño, ¿no? A veces se produce una lesión, no porque nosotros lo queramos, ¿no? Por ejemplo, se acordarán, el 2015 hubo un problema en obstetricia, ¿no? En el centro obstétrico. Hubo cambio de niños. Entonces, bueno, al final a veces el destino pasa por algo, ¿no? Al final se determinó que el padre no era el padre, la madre no era la madre, bueno, se determinó que hubo un cambio de niños y, y se determinó la responsable, ¿no? Entonces, ahí hubo una investigación de la fiscalía, también un proceso administrativo en el hospital. Entonces, la fiscalía llegó a la conclusión de que no hubo dolo, ahí no me quedó. O sea, la obstetriz no actuó no hubo intención de hacer daño al niño, ¿no? Un error que se produjo y ya. Pero la parte administrativa en el hospital hubo una sanción, ¿no? Le sancionaron un mes sin goce de haber. Por eso hay que tener bastante cuidado en neonatología. Siguiente lámina. Mira, la incidencia de las lesiones graves durante el nacimiento han disminuido de manera notable durante los últimos 50 años, porque el médico es especialista, entonces se aprende a identificar los factores de riesgo. Entonces, todo esto se evita mediante la operación necesaria. Entonces, cuando hay un trabajo de parto prolongado, hay partos dificultosos que va a terminar en instrumentado, entonces evita eso y se hace necesaria, ¿no? Por ejemplo, mujeres profesionales que logran sus objetivos, metas profesionales, digamos, desean tener un hijo a los 30, 35 años, entonces, la vía de terminación del parto, ¿qué va a ser? No va a ser vaginal, va a ser cesárea, ¿no? Pues porque es un feto valioso, entonces la mamá es añosa, la gestante es añosa, entonces la gestación va a terminar en vía cesárea, ¿no? Así de simple, ¿no? Entonces, sin embargo, aún ocurren lesiones, ¿no? Durante el nacimiento, sobre todo en niños que han nacido, ¿no? Sobre todo en los exclusivos, ¿no? Que llegan a emergencia en exclusivo, entonces ya terminan un parto instrumentado, distocia de hombro, entonces son partos fortuitos. Entonces, por ejemplo, una fecha también la presentación anómala pelviana, ¿no? Que llegan expulsivo y hay que atenderlos, ¿qué vas a hacer, no? O los prematuros, ¿no? Entonces, en el 2016 llegó una referencia de Moquegua, ¿no? De Omate, una gestante referida, que llegó en exclusivo y se le tuvo que atender, ¿no? ¿Y qué pasó? Que durante el exclusivo el expulsivo fue prolongado y el producto estuvo entrando a radical, entonces tuvieron que aplicar Pixter, maniobras de extracción, y al final nació el niño, ¿no? Deprimido. Ya, entonces, como estuvo presente en la neonatal, lo reanimó, pasó la UCI, entró a ventilación mecánica, era un feto de 4.250 gramos, ¿no? Un recién nacido de 4.250 gramos. Ya ven. Entonces, se recuperó a los 2 días, al tercer día estaba extubado y pasó a cuidados intermedios, ¿no? Y se dieron cuenta que tenía problemas, que no movía un brazo, ¿no? Que presentaba, tenía elongación plexiobraquial, la lesión de Erduchenne. Bueno, y fuimos denunciados, todo el servicio, ¿no? Neonatología, obstetricia, entonces.
Y aparte, eso duró un juicio, ¿cuánto? Hasta el año pasado, 5 años. Sigue durando, ¿eh? Pero el detalle es que, ¿qué ha pasado? Que el control prenatal, la gestante estuvo en presentación transversa. Entonces, lo sometieron a versión interna, o sea, introducen la mano a través de la canal vaginal, la útero, entonces, con la intención de, de acomodar pues, la posición del feto, ¿no? De transversa encefálica. No pudieron lograrlo, entonces lo refieren. Entonces, pero cuando llega al honorio, llega en presentación cefálica, ¿no? Y en corona no exclusivo, entonces es la razón por la que terminan atendiendo el parto, ¿no? Aún así, pues fuimos denunciados, ¿no? Pero eso pasa a veces, ¿no? Entonces aquí hubo un mal control prenatal, no se identificó factores de riesgo, ¿no? Si una situación transversa, la gestante todavía era obesa, ¿no? Con obesidad mórbida, pesaba 98 kilos por ahí. Y teníamos todo el riesgo, pues, desde el inicio esta gestación debía terminar cesárea, ¿no? Pues no sé, entonces, al final los que terminamos siendo culpables, los que terminamos atendiendo al bebé, ¿no? Los que hicieron control prenatal, nada que ver. Así pasa. A ver, la siguiente lámina. Bien, entonces, existe una serie de circunstancias, o sea, traumatismo y riesgo, ¿no? Hay factores de riesgo, ¿no? ¿Quiénes tienen riesgo de hacer problemas durante el parto, ¿no? La macrosomía, ¿no? Macrosomía no es igual, ¿no? Sino no de efecto grande, ¿no? Entonces, incluso no hay acuerdo, pero ya, vamos a comenzar, por ejemplo, macrosomía se entiende cuando el feto pesa, recién nacido, el producto pesa más de 4.500 gramos, ¿no? Obviamente se tiene que nacer vía cesárea, ¿no? Hay desproporción cefalopélvica, ¿no? Entonces, mamá talla baja, feto grande, entonces tiene que ser cesárea, pues. Presentación anómala, especialmente podálica, si es presentación podálica, después de las 35 semanas ya, obviamente tiene que ser cesárea, ¿no? Expulsivo prolongado, hacia un parto, una gestación no valorada y durante el expulsivo dura más de 1 hora y no nace, entonces ya, ¿no? Pues van a ser mal, ¿no? Probablemente sea grande el producto. Siguiente lámina. Aquí factores macrosomía igualmente. Variedad de presentación podálica o presentación cara, ¿no? Entonces, presentación cefálica, pero cara, ¿no? Pero no encaja, pues. Ese es el problema, ¿no? Distosia de hombro, ¿no? Cuando es grande, entonces cuando en el expulsivo, entonces tienen que rotar los hombros para incomodar, ¿no? Entonces, a veces produce la fractura de las clavículas. A veces un producto grande no sale, se prolonga el expulsivo, entonces tienen que aplicar forceps, a veces el vacuum, ¿no? Entonces, con esa aplicación de instrumentos, produce daño en la cabeza del feto, del producto. Desproporción cefalopélica o pelofética. Entonces, por eso es importante el pondera fetal, valorar la pérdida de la gestante, ¿no? Entonces, parto fortuito, un parto que se produce en forma abrupta, forma espontánea, imprevista, ya, uno lo sorprende en la casa, donde sea, o esto, ¿no? En cualquier lugar, ¿no? Que no sea adecuado, entonces. Las cesáreas también hay que tener bastante cuidado, pero a veces pasan hechos que no se explican, ¿no? Y producen lesiones, ¿no? El recién nacido. El parto prematuro, también, ¿no? Eso pasa, ¿no? Entonces, parto prolongado cuando dura una expulsión mayor de 1 hora, ¿no? Versiones, ese está contraindicado, ¿no? Pero a veces hay alguien que se atreve. Antes sí se hacía versiones, era un salvajismo, ahora no. Versiones, ¿en quién se hace? En situaciones transversas, situación oblicua, ¿no? Bueno, entonces, pero si tienes al hospital la mano, refiérelo, bueno, ahí terminar en cesárea, ¿no? Y hay menos riesgo. Siguiente lámina. Entonces, mira, aquí dice, a través de una correcta evaluación de un parto prolongado. Un parto prolongado por algo pasa, por algo es prolongado, ¿no? Presentación anormal, ya sabemos, eso parece el control prenatal. Tamaño del feto, parece se hace ponderado fetal, ¿no? Con ecografía. La altura uterina, ¿no? O prematurez. Entonces, prematuro tardío, prematuro moderado, ¿no? Entonces, también la aplicación de force, versión, son factores de riesgo. Identificando factores de riesgo se facilita la selección y se evita lesiones en el neonato. Dice que el viaje más peligroso cualquier persona es cuando aquel que se lleva a cabo de la marcha del mundo exterior, ¿no? Una gestación aparentemente normal, sin factores de riesgo, durante el expulsivo se puede convertir, ¿no? Puede presentar esto, ¿no? Complicaciones, ¿no? Por eso siempre debe estar presente el equipo de atención neonatal y en todos los nacimientos, sobre todo en las instituciones, en los paritorios, en los centros obstétricos.
Muy bien, la siguiente lámina. Bien, este es lo típico, ¿no? El traumatismo en el parto, ¿no? El caput sucedáneo, cuando hay una... Es un esquemita, ¿no? Nos ubica, ¿no? La ubicación morfológica del caput sucedáneo que está por encima del periósteo, que atraviesa la línea media, el hematoma subgalear, entonces es el gran, me llaman también esto, gran cefalomatoma, ¿no? Ahí vamos a ver el siguiente, a ver, siguiente lámina. Ah, esta es la ubicación anatómica, ¿no? Aponeurosis, piel, periósteo, hueso, ¿no? Nos da una ubicación ya espacial, ¿no? De las lesiones, ¿no? El cefalomatoma está por encima del hueso, del periósteo y por debajo de la aponeurosis, ¿no? Por eso no atraviesa la línea de media, ¿no? En cambio, el campo subséreo está por encima del periósteo y por eso la lesión, la escoriación de la tumefación atraviesa la línea media. El hematoma subgaleal es parecido al cefalomatoma, entonces es peligroso, ¿no? También se le conoce como gran cefalomatoma, puede llegar a causar anemia aguda, ¿no? Vamos a ver, describiendo las siguientes cosas. A ver, la siguiente lámina. El caput sucede en la lesión más común, ¿no? Entonces, es un edema de tejido blando en la parte de la presentación, sobre todo en el vértex, ¿no? En el vértex, en la coronilla, ¿no? Entonces, esta tumefaction atraviesa la línea sutura porque está por encima de la aponeurosis. Es una tumefaction difusa, ¿no? Del cuero cabelludo que presenta un edema traumático, ¿no? Por encima del periósteo. El vértex, sobre todo, ¿no? Como torcilla. Es común y benigno, ¿no? Es un edema, ¿no? Que se resuelve solo. No es necesario tratamiento adecuado. Desaparece en 48, 72 horas de vida, ¿no? Las bolsas serohemáticas es otro tipo de lesión. No muy frecuente, pero depende del centro obstétrico. Sobre todo es producido por cuando se usa el vacuum. Es como un sacacorcho, un vacuum, ¿no? Como un desatorador de baño, así. Entonces, como una campana extractora que se coloca en el canal vaginal, entonces y se engancha pues, ¿no? Al esto, ¿no? En la cabeza del producto y se le extrae, ¿no? Y eso puede producir como una ventosa, una colección un edema, ¿no? A veces hematoma, ¿no? Pero eso resuelve igualito que el cefalomatoma en cuestión de horas, ¿no? En días. Siguiente lámina. Encefalomatoma, ¿no? Entonces, es una lesión que está subperióstica, ¿no? Suele ser parietal, generalmente es parietal, ¿no? No atraviesa la línea media de las suturas. Generalmente es unilateral, pero puede ser bilateral, ¿no? Entonces, ¿y cómo se produce eso? Relativamente común, se asocia a trabajo de parto prolongado o instrumental, ¿no? Pero no siempre es así. Solo un niñito con 3 kilos de peso y entonces 3.000 gramos con cefalomatoma. ¿Qué ha pasado en un trabajo de parto prolongado? No, a veces en el momento de que corona, pues la obstetricia ayuda a coronar la cabeza del producto, entonces a veces presiona demasiado una mano de acero, entonces se producen lesiones, ¿no? Entonces hay que bastante cuidado, ¿no? Entonces, el hematoma es el máximo, ¿no? A veces se confunde con cefalomatoma y al segundo día ya se define, ¿no? Entonces, cuando es muy agresiva la expresión, la maniobra es para extraer el feto, cuando está coronando puede producir fractura de cráneo, ¿no? Entonces, eso produce la fibrina, un reborde en reborde del cefalomatoma, entonces que forma, ¿no? Como un cráter, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con este niño? Como es una colección de sangre, entonces, en el posterior va a producir ictericia, ¿no? Entonces, resuelve, generalmente dicen 4 o 6 semanas, otros refieren en 8 a 12 semanas, ¿no? Puede durar, entonces cuando dura mucho tiempo en resolverse, se puede calcificar y a veces se confunde con cráneo tal, fractura de cráneo, ¿no? Bastante cuidado. Entonces, y los niños se ponen histéricos, pero ¿qué vas a hacer? Entonces, lo importante es que recupere su peso de nacimiento y que vaya ganando peso, ¿no? Y observación. Nunca se debe, dice, tratar de grenar, a veces se contamina y puede convertirse en absceso, ¿no? Hematoma subgaleal, lo que les comentaba, ¿no? Es un gran cefalomatoma, ¿no? Entonces se produce entre la aponeurosis galeal y el periósteo, ¿no? Entonces es raro, ¿no? Pero se presenta, ¿no? Y hay factores de riesgo, ¿no? La prematuridad y extracción por vacío, ¿no? Y puede haber una gran coagulopatía subyaciente. Hemos tenido pocos casos, pero se ha presentado, ¿no? Se produce un cefalomatoma más o menos a nivel detrás de parietal, más o menos a nivel occipital. Entonces,
Es una colección de sangre que va a producir un desplazamiento hacia adelante de las orejas, ¿no? Es típico, ¿no? Como que se les para, como se ve jalando con esta época las mascarillas, ¿no? Entonces, y el reconocimiento temprano es muy importante, ¿no? Entonces puede llevar a un shock hipovolémico, ¿no? Entonces pone entonces una colección de sangre y produce trastorno de coagulación. Entonces llega a requerir transfusión de paquete globular, plasma, fresco congelado, factores de coagulación, hasta colágeno, ¿no? Es bien grave, ¿no? Entonces, bastante cuidado en ese coche, ¿no? También es el llamado hematoma subgaleano. Otros llaman también gran cefalomatoma, ¿no? Entonces, a ver, siguiente lámina. Vamos a ver. Entonces, vamos avanzando. Fractura de cráneo. Bueno, pues, generalmente se produce por uso de forceps, ¿no? Cuando la expulsión es prolongada, entonces ya, pues, tiene que, es un riesgo, pues, entonces tiene que nacer el producto, ¿no? Entonces lo ayudan con el forceps. Entonces, son dos tenazas que ingresan, valvas que ingresan al canal vaginal, entonces se ajusta y presionan la cabeza del feto y lo extrae, ¿no? Y con ese procedimiento puede producirse fractura, ¿ves? En la parte del hueso parietal o frontal, ¿no? Generalmente, ¿no? Y se presenta también en la parte occipital cuando hay presentación pelviana, ¿no? Que es raro, ¿no? Pero generalmente las lesiones son lineales, fracturas son lineales, entonces con los días va esto, consolida, va a formarse callo, pero cuando hay hundimiento del cráneo, eso sí tiene que ser corregido inmediatamente por un neurocirujano, ¿no? Ese no se puede dejar pasar, ¿no? Cuando hay hundimiento de la fractura, ¿no? Otras lesiones menos, marcas de forceps, como ya cuento, ¿no? Por presión de la rama del forceps, ¿no? Sobre todo produce cuando hacen la extracción, extracción, extraen ve común esto, ¿no? Como un desatorado. Y puede producir lesiones a nivel malar, incluso a nivel orbitario. Entonces, bueno, entonces tiene que ser hecho por manos expertas, ¿no? Entonces, bueno, cuando son lesiones, es corregir cura rápidamente, ¿no? Sobre todo, pero hay que verificar, ¿no? A veces dice que produce lesiones a nivel de las órbitas, ¿no? El hueso auricular, a nivel del órbita, del globo ocular. Siguiente lámina. Entonces, las erecciones del cuero cabelludo. Este sí es mala suerte. Una cesárea. Entonces, ¿qué produce? En el momento de incidir el segmento inferior, con el bisturí a veces hacen un corte, pues sin quererlo, ¿no? Justo al nivel donde está el esto, ¿no? Puede ser a veces en el cuero cabelludo, o en cara, o también en las nalgas, ¿no? Si te esa presentación podálica, ¿no? Entonces, por eso hay que revisar, ¿no? Cuando nace el bebé cesárea hay que revisar bien el esto, ¿no? Para que sea resuelto inmediatamente durante las 2 primeras horas, ¿no? Y hay que comunicar de inmediato al cirujano que hizo la cesárea, ¿no? A veces tienen que colocar suturas, ¿no? Si es el cuero cabelludo, pero si es en cara, entonces tiene que necesariamente llamarse cirujano plástico, ¿no? Entonces, sí es mala suerte, ¿no? Es un corte con bisturí. ¿No? Parálisis facial. Generalmente es unilateral, ¿no? Rara vez es bilateral, ¿no? Entonces, sobre todo dice cuando es por presión del isquio materno en el malar, ¿no? O también puede ser producido por el forceps, ¿no? ¿Qué va a haber? ¿Qué va a pasar? El neonato va a presentar debilidad facial unilateral durante el llanto, ¿no? Un ojo que no cierra, ¿no? Entonces se le desvía la boca, ¿no? Los ojos permanecen abiertos. Entonces puede resolverse generalmente en 1 o 2 semanas, ¿no? Pero si los ojos siempre están abiertos, no cierran, entonces tienen que usar, como dicen, lágrimas artificiales, ¿no? Para evitar lesiones en la córnea. Y necesariamente tiene que ser evaluado por oftalmología, ¿no? O también por neurocirugía, ¿no? Para prevenir, ¿no? A veces dice que llega a necesitar reparación del nervio, ¿no? Facial. A ver, la siguiente lámina. Fácil con llanto asimétrico. Es una rareza, ¿no? Dice que hay ausencia unilateral del músculo orbicular, más frecuente que la parálisis facial. Bueno, pues, tienes que haberlo visto, ¿no? Al contrario de la parálisis facial, el ojo se puede cerrar, ¿no? Pero hay problemas a nivel del esto de la cara, ¿no? Pero cierra los ojos. Fractura de clavícula. Generalmente la fractura se produce a nivel tercio medio. ¿Y en quiénes es frecuente, no? Cuando presenta distocias de hombro y presentaciones pelvianas, ¿no? Sobre todo en los fetos grandes, ¿no?
grandes, cuando hay desproporción cefalopélvica, ¿no? Entonces, justo cuando, cuando está rotan para que salga el hombro, entonces se escucha un chasquido, ¿no? Durante el parto, ¿no? Entonces nace, ¿ve? Entonces, ¿qué va a pasar? A veces el niño llora, pero cuando duele, llora, pues, entonces. A veces se considera, no, no es así, hay que ver, ¿no? ¿Qué va a presentar? Edema, hematoma, crepitación en el sitio de la fractura, pero sobre todo, ¿no? Disminución de la motilidad del brazo, o sea, va a tener un moro incompleto, ¿no? Solo va a mover un brazo. Entonces, si te fijas con detalle, va a haber un bulto, ¿no? A nivel del tercio medio, por la formación. Ese ya callo después, ¿no? Se forma rápido el callo, dice una semana. Entonces, eso es que tiene que confirmar con radiografía, ¿no? Y comunicar inmediatamente a los papás, ¿no? Informarlos, ¿no? De lo que ha pasado. Prácticamente nos va a echar la culpa a nosotros, ¿no? A la neonatología, ¿no? Uno tiene que explicar lo que es el producto durante el parto, así de eso, ¿no? Entonces, eso ocurre espontáneamente, ¿no? A veces generalmente dicen, le colocan presión Belpovia, eso lo, en un hospital tercer nivel 3-1 tenemos que comprometer al traumatólogo, ¿no? Generalmente lo coloco en imperdible, le fija en X, ¿no? Sobre el hombro derecho. Y forma el collar rápido, ¿no? En 8 días está formado el callo, ¿no? Eso con los días, con las semanas, ya se remodela, ¿no? Eso, podemos considerar hasta benigno, ¿no? Siguiente lámina. Hay parálisis braquial de Duchenne, ¿no? Cuando se compromete la raíz superior. Ese es el 80%, ¿no? Entonces, para este cumple de Gerines es compromiso de las ramas inferiores. Es raro, ¿no? Representa 12.5%. ¿No? Generalmente hay compromiso en el 5, 6, 6, ¿no? Entonces, ¿por qué se produce? Entonces, momento lo exclusivo, sobre todo en los fetos grandes, productos grandes. Como ya está coronado en el lien expulsivo, entonces, ¿qué hacen para que extraer el producto? Las lesiones, aquí dice, ¿no? Las lesiones por reacción, estiramiento, aborción durante el nacimiento, en parte o todo el precio braquial son graves desde el punto de vista funcional. Es grave, ¿no? Porque el niño no mueve el brazo que cuando nace después, ¿no? Y factores precisamente, distosia de hombros, presentación anormal, trabajo de parto dificultoso, macrosomía, eso, ¿no? También puede acompañarse, ¿no? Parálisis de neurogénico, ¿no? Que es rara, ¿no? Entonces, cuando lo examinamos, cuando es adaptado, después de las 8 horas, ¿qué vamos a ver? Disminución de la abducción, o sea, no abre el brazo, no, hay disminución de la rotación externa, hay supinación de la muñeca, extensión hay mano de propina de mesero, ¿no? Entonces, eso sí, entonces, solo mueve un brazo. Entonces, el movimiento de la mano está conservado, ¿no? Pero no es normal. Puede también acompañarse ese parálisis de diafragma, ¿no? Cuando es un 5% cuando hay compromiso del C7, ¿no? T1, T1. Entonces, el 90% mejora en 4 meses, pero dice, generalmente mejora en 1 o 2 semanas, va mejorando, pero si no, ya tiene que ser evaluado por fisioterapia, de neurocirugía, ¿no? Para evitar las contracturas, entonces, tiene que ver, ¿no? El rango de movilidad, ¿no? Para evitar, ya tiene que usarse féretro, ¿no? Para evitar posiciones viciosas, ¿no? De todas maneras, tiene que ser evaluado, ¿no? Por medicina física y también por neurocirugía, ¿no? Si no se me recupera 2 o 3 meses. Es largo, ¿no? Bien largo, ¿no? El tratamiento de rehabilitación, ¿no? De 2, 3 meses, 6 meses, ¿no? Muy bien. Siguiente lámina. Fracturas de húmero, fémur. Es raro, ¿no? Dice, si se presenta, debe haber un trastorno óseo. Entonces, ¿cuál es el trastorno óseo más frecuente que podemos sospechar? Osteogénesis imperfecta, ¿no? Entonces, tiene que ser una de las leves, ¿no? Cuando se presenta osteogénesis imperfecta, o sea, huesos de cristal, el niño nace con fracturas intraútero, ¿no? Ya tiene, entonces, pero puede ser uno de los leves. Hay varios grados, ¿no? De osteogénesis imperfecta, ¿no? Por eso dice, tiene que haber un trastorno óseo subyacente, ¿no? Cuando hay fractura de húmero o fémur, hay deformidad, movimiento reducido de la extremidad, ¿no? Dolor en movimiento. Entonces, tiene que ser evaluado por traumatología y ortopedia, ¿no? Y se tiene que colocar una férula, ¿no? Para inmovilizar, para evitar el dolor, ¿no? Entonces, raro. Entonces, si hay fractura de fémur, generalmente las fracturas de fémur son en tallo verde, ¿no? Pero si hay fractura así como se conoce, con desplazamiento, pues puede producirse una hemorragia, ¿no? Y corrección, y va a haber una deformidad grande del músculo, ¿no?
En ocasiones se puede llevar a shock polémico, ¿no? Pero es raro, ¿no? Por eso hay que tener bastante cuidado, ¿no? Entonces, cuando se sospecha, al toque se confirma alguna radiografía, se toman las medidas correctivas en el caso. Siguiente lámina. Ah, lesión de médula. Entonces, en este caso, ¿no? Cuando hay presentaciones anómalas, dice, ¿no? Puede haber compromiso de la columna cervical, torácica y lumbar, ¿no? Son raras. Claro, ha disminuido estos tipos de lesiones porque ya se reconocen los factores de riesgo. Para evitar eso, todo ese producto termina en la gestación, termina en cesárea, ¿no? Entonces, ¿qué va a haber? Falta de movimiento a nivel de la lesión, como un Guillain-Barré. Ese va a depender del nivel de compromiso, a qué nivel está comprometido la lesión, ¿no? Va a haber ausencia de esfuerzos respiratorios y la lesión es alta, ¿no? El tratamiento usted a veces en ocasiones va a tener que usarse corticoides en caso de shock medular, ¿no? Como un trauma medular, traumatismo medular, ¿no? Es raro, ¿no? Pero hay que tener en cuenta. Órganos abdominales, rotura de hígado, vasos. Entonces, ¿en quiénes se va a presentar? Sobre todo en productos grandes, ¿no? Macrosomía, ¿no? Parto en presentación pelviana, listosis. Entonces, ¿qué va a haber? Un abdomen, cuando nace va a haber distensión abdominal, masa, dolor, shock y palidez, ¿no? Sobre todo, ¿no? Y no sabes qué tiene. Entonces, lo que nos va a dar razón es una ecografía de abdomen, ¿no? Entonces, van a reportar una hemorragia retroperitoneal, ¿no? Entonces, ese tratamiento va a ser con transfusiones, ¿no? Pero y de todas maneras tiene que ser evaluado por cirugía pediátrica, ¿no? Para determinar para manejo conjunto sobre todo, ¿no? Lesión renal. Entonces, para que se produzca este tipo de lesiones tiene que haber una hidroneurosis preexistente, ¿no? ¿Qué va a presentar el neonato cuando nace? Hematuria, ¿no? Entonces, nos tiene que haber un trabajo de parto laborioso, con problemas y que presente hematuria después, entonces nos tiene que hacer sospechar, ¿no? Una lesión de renal. Siguiente lámina. También hemorragia suprarrenal. Esto es raro, pero ¿cómo se sospecha? Entonces, a veces dice que es frecuente eso, pero ya es por descarte, ¿no? Entonces, ¿en quiénes se puede presentar en prematuros? ¿Qué presentan neuroblastomas, no? Entonces, ¿qué va a presentar? Hipoglicemia, masa abdominal, coma, shock. Entonces, ya hay que reponer resistencia shock, reponer volumen a volumen, ¿no? Con cloruro o esto, dependiendo, ¿no? O con paquete globulares, ¿no? Y lo que nos va a ayudar bastante es la ecografía abdominal, ¿no? Humanas expertas, pero sospechando, ¿no? Entonces, ya, entonces, en este caso, cuando es muy grave, interviene el cirujano, ¿no? Cuando sobre todo hay hematoma subcapsular. También puede presentarse lesiones genitales, ¿no? Cuando es presentaciones pelvianas, cuando se hacen el tacto, lesionan, pues, sobre el varones, la escuela, los dedos, al estar haciendo el tacto, lesionan pues, el escroto, ¿no? El bolso escrotal, en las niñas es los labios, ¿no? Los genitales. Entonces se presenta generalmente presentaciones pelvianas, ¿no? Ya presentaría hematoma, pero entonces eso ya es cuestión de tiempo, la resolución, ¿no? Al siguiente lámina. Pues, hay también otro tipo de lesiones, dice, traumatis oculares en el nacimiento, ¿no? Sobre todo cuando se usa forceps, todo es por usar forceps, mira. Ver ifema, ¿no? Por favor, en el posterior puede dejar glaucoma, ¿no? Como secuela, ¿no? Hemorragias retinianas, el parto vaginal con forceps, ¿no? Con el feto grande, la extracción así con ayuda de forceps, ¿no? Y como secuela puede dejar una ambliopía, ¿no? Lesión corneal, todo por el uso de forceps, mire, cuando puede ser como secuela reduplicación, estrías, astigmatismo, miopía, ambliopía, ¿no? Acceso corneal, mira, todo por el uso de forceps, ¿no? De tiromatía Pusher, ¿no? Por uso de forceps, ¿no? Quiste ahorita automático, también por traumatismo, ¿no? Pero es bastante cuidado, ¿no? Por eso es importante reconocer factores de riesgo, ¿no? Entonces, eso sucede, ¿no? Eso ya tiene que ver, ¿no? En esto. No nosotros, sino el ginecobstetra, ¿no? Cuando evalúa una gestante. Siguiente lámina. Ah, aquí otro, ¿no? Cuando presenta, mira, un niño hemorragia subgaleano, o llamado también gran cefalomatoma, entonces puede llevar a choque hipovolémico. ¿Qué va a requerir esto? Como hemos comentado, transfusión paquete globular, ¿no? El trastorno de coagulación, incluso si el plasma fresco congelado, frío precipitado, se altera, hay consumo de factores de coagulación.
Fractura con daño del agujero óptico, ¿no? Entonces, como he dicho, por uso de forceps puede producir en el futuro atrofia óptica y ceguera, ¿no? Hemorragia en el oído interno. Cuando se resuelve, deja como secuela hipoacusia, disfunción vestibular. Eso es por uso de forceps, ¿no? Fractura hueso nasal. Se fractura con el forceps, con unas tenazas que presionan, entonces queda deforme, ¿no? La pirámide nasal, ¿no? Hemorragia de la pared abdominal, entonces deja bridas y adherencias, y entonces se va a producir obstrucción intestinal, ¿no? Cuando resuelve, ¿no? Rotura de membrana Descemet, entonces astigmatismo, eso es el globo ocular, ¿no? Ambliopía. Hematoma hepático, ¿no? Entonces, bueno, puede producir con choque hipovolímico, ¿no? Entonces, eso puede suceder, ¿no? Ahí en la siguiente lámina. Bueno, eso es todo lo referente sobre traumatismo en el parto, ¿no? Para que tengamos conocimiento. En realidad es una complementación, ¿no? De los factores de riesgo que presenta saber reconocer los factores de riesgo que presenta una gestante que va a relacionarse con el producto, ¿no? Con el recién nacido. A ver, si tiene alguna pregunta sobre esta ponencia. No, doctor, todo claro. Todo clarito, ¿no? Muy bien, gracias por su atención, estamos al día. Entonces, ya se han organizado sobre el seminario, porque según la sílabus tenemos el lunes seminario, ¿no? A primera hora. El doctor Gutiérrez, doctor, me lo ha pasado ahora. Me dijo de que lo revise para ver que no haya ningún cruce por esto de que a veces los grupos estaban mal distribuidos y ya ahora se los mando a mis compañeros. Ya, porque creo que empezamos el lunes las prácticas, ¿no? Para coordinar, ¿no? Sí, el lunes ya se empieza. Ya, pero entonces los que tienen que rotar conmigo. Yo, generalmente, coordinamos con el doctor Javier Castro y yo, ¿no? Ya, que se comunique para coordinar las rotaciones por WhatsApp, ¿no? Ya, coordinar, pero no, para mantener la comunicación. Ya, doctor. Muy Sí, bien. doctor. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego.